Apareció la menor de 5 familiares desaparecidos. Ejército brindará ayuda a la familia de ambientalista asesinado. Ya no tenemos fuerzas para caminar. Y en Aguililla, habitantes celebran la retirada del ejército. Bienvenidos al Caporal del 8 de marzo. ¡Comenzamos! Hace apenas unos días se viralizó este video que te comparto en pantalla. Es de la agresión de un hombre en contra de una mujer. Un video que fue grabado el 4 de abril por cámaras de seguridad en Coapa, en la Ciudad de México. Esta es la imagen de seguridad de la mujer aventada de un Mustang. Hasta ahí dejo las imágenes, son muy fuertes y lamentables. Bueno, posteriormente nos enteramos que este hombre fue detenido en la colonia Los Olivos, en la alcaldía Tláhuac, también en la Ciudad de México. Le fueron encontradas al momento de su detención 60 bolsas de polvo blanco y peritos están analizando actualmente si se trata de droga. También le encontraron un arma de fuego corta con 6 cartuchos útiles. Hoy la Guardia Nacional ha informado que este hombre formaba parte de sus filas, era elemento de la Guardia Nacional. Vía Twitter ha escrito: con absoluta indignación identificamos un video que circula en redes sociales en el que se aprecia a un integrante de esta institución agredir a su esposa en la vía pública, conducta totalmente alejada de las leyes, y también dice: reprobamos cualquier acción que atente contra la integridad de las personas, máxime cuando se trata de una mujer. Por ello, la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación. Colaboremos de forma estrecha con las autoridades correspondientes. En la Guardia Nacional ratificamos nuestro compromiso de contribuir para lograr un país libre de violencia en contra de las mujeres. Esta es la postura de la Guardia Nacional. En este canal te he traído 2 videos sobre el caso de los 5 integrantes de una familia originaria de Zapopan que salió de vacaciones a la Ciudad de México y desapareció a su regreso, cuando ya estaban ingresando vía terrestre en vehículo a el estado de Jalisco. De esta familia 2 son menores de edad. Por este hecho también te informé que ya fueron detenidos 7 policías del municipio de Acatic, esto en el estado de Jalisco. Pero actualmente todavía buscan al subdirector de esa policía municipal ligado con este acontecimiento. Hoy la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco informó que la integrante más pequeña de la familia, Julia Isabela, ha sido localizada. Ella tiene 1 año y medio de edad. La encontraron en un baldío en el municipio de La Barca, también en el estado de Jalisco. Este hallazgo fue reportado por policías municipales. La encontraron sola, la encontraron en buen estado de salud y pues tras el hallazgo le hablaron al abuelo de la menor para que la identifique. El abuelo llegó, identificó en efecto a la menor de edad, pero pues hasta este momento sobre el resto de los familiares no se sabe su paradero. Entre los 4 todavía desaparecidos hay también un menor de edad. Hoy fue registrado un operativo en ese municipio, en Acatic, donde pues los policías fueron detenidos, donde se tuvo el registro de la última conexión por internet de algunos integrantes de esta familia. Y en este operativo estuvo la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, estuvieron elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatales. Llevaban agentes caninos y llevaban personal especializado justo en labores de búsqueda. Esto es parte de lo que dijo el fiscal estatal sobre el hallazgo y también sobre los indicios encontrados que apuntan a la participación del crimen organizado en estas desapariciones. Un recuadro del punto donde fue dejada la pequeñita, en donde fue posteriormente reportada por un ciudadano. Llega de inmediato la policía municipal, quien tiene referencias de la búsqueda que estamos haciendo todas las autoridades.
Enseguida llega la Comisión Estatal de Búsqueda y posteriormente la Fiscalía de Desaparecidos. Se han revisado una serie de domicilios en donde hemos encontrado diversos indicios relacionados con delincuencia organizada o crimen organizado. Ante esas circunstancias se está trabajando precisamente para obtener de ahí algunos otros datos que nos puedan llevar hacia los responsables. El pasado 6 de abril te traje a este canal este video que te muestro en pantalla la imagen miniatura. La familia del comisario y defensor de bosques Carlos Márquez Oyarzábal, sabemos que él fue asesinado el pasado sábado en San Miguel Totolapan, denunció, de hecho la familia denunció amenazas de muerte por parte de presuntos talamontes, acusados justo del asesinato de este guardabosques. Y pidieron, los familiares de Carlos Márquez, pidieron el apoyo de los gobiernos estatal y federal, porque tenían temor hasta de salir de su propia casa. Hoy el Observatorio por la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero ha informado, tras el anuncio, tras el llamado de auxilio que hizo esta familia a las autoridades, dijeron que integrantes del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que pertenece a la Secretaría de Gobernación van a acudir a la comunidad donde se encuentra esta familia que ha pedido ayuda. Van a ir a rescatar a por lo menos 15 personas, entre ellas la esposa y 4 hijos del ecologista asesinado. Y todo esto debido a las falta de garantías, a la falta de seguridad que tiene esta familia en la comunidad. Y también han informado que al menos 40 elementos del ejército ya fueron enviados ayer a la comunidad de Ciénega de Puerto Alegre para proteger no nada más a la familia, sino a toda la población, porque consideran que están siendo también objeto de amenazas. Para protegerlos. Así justo es como está avanzando este llamado de auxilio, un llamado de auxilio que comenzó de esta manera. Necesitamos apoyo lo más pronto que se pueda. Estamos aquí seguros en una casa de adobe, ya no tenemos salida, nos sentimos muy atrapados, ya no tenemos fuerzas para caminar, ya no aguantan nuestras fuerzas, ya sentimos que ya no podemos más resistir más cosas, pues ya se nos está acabando todas las fuerzas de la vida. Mientras que en algún lado del país hay personas pidiendo el apoyo del gobierno, hay personas pidiendo el arribo del ejército, en otro punto del país celebran la retirada del ejército. Muchas cosas han ocurrido desde que llegó el Cártel Jalisco Nueva Generación a Aguililla, Michoacán. Te he compartido información de la incursión de este grupo delictivo en ese municipio michoacano, como lo que ves en pantalla, justo imágenes compartidas también por mismos habitantes del arribo de vehículos blindados, la llegada a Aguililla, un municipio disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y defendido por Cárteles Unidos, quienes se han identificado como autodefensas. Este es otro video de una vez que llegaron los elementos, los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, tomaron Aguililla, vimos, y esto lo vimos también ayer, cómo elementos del ejército se retiran de Aguililla para evitar confrontaciones con el grupo delictivo que acaba de llegar a esta cabecera municipal. Bueno, hay más información de lo que está ocurriendo en esta zona y material también, videos compartidos por los mismos habitantes. Comienzo con el informe más reciente de la DEA sobre las amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Cataloga la DEA al Cártel Jalisco Nueva Generación como la organización criminal de más rápida expansión en México, junto con el Cártel de Sinaloa. Asegura que es uno de los 2 grupos más dominantes en el tráfico de droga, y que en Estados Unidos el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 26 de las ciudades más importantes de aquel país, incluyendo Hawái,
San Juan, Puerto Rico y Honolulu. Bueno, pero la pregunta es ¿por qué celebra algunos habitantes o por qué vemos este tipo de videos en donde la gente está celebrando la salida del ejército? A través de medios locales principalmente, han tratado de darle respuesta a esta reacción, a esto que hemos estado viendo en las redes sociales y en medios de comunicación. Bueno, existen acusaciones. Bueno, partimos de hecho de que sabemos que Cárteles Unidos tenía control de Aguililla, de este municipio, y medios locales aseguran que este grupo estaba extorsionando a comerciantes de la ciudad. Cobraba cuota incluso por cada mercancía que era vendido o por surtirse de mercancía. Se hacía difícil para los comerciantes también salir de la ciudad para surtirse, porque recordemos, y esto lo vimos en otros videos, también habían hecho surcos en las carreteras de acceso a Aguililla con el objetivo de evitar la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero también según señalaban, de algún tipo de autoridad. Estas personas se identificaban como autodefensas, pero medios locales y también habitantes de la zona los señalaban de formar parte del grupo delictivo de Cárteles Unidos y los acusaban también, los llegaron a acusar de gozar de la protección del Ejército y de la Guardia Nacional, con quienes se unían para hacer frente al grupo invasor, en este caso el grupo delictivo contrario, Cártel Jalisco Nueva Generación. Los ataques se agudizaron tras la detención de un presunto líder de Cárteles Unidos, según han detallado algunos habitantes. Vieron que los enfrentamientos incrementaron tras este acontecimiento. De hecho, te lo traje a este canal. La detención de Adalberto Fructuoso Comparán, alias Frutos, quien es exalcalde de ese municipio, exalcalde de Aguililla, detenido el 30 de marzo en Guatemala. De los enfrentamientos del el pasado lunes 5 de abril, un grupo de personas, una vez que empezó a acercarse nuevamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo de personas protestó afuera del cuartel del ejército, presumiblemente habitantes de Aguililla, para evitar que los soldados intervengan y apoyen a Cárteles Unidos y entonces se permita el ingreso del Cártel Jalisco Nueva Generación. Seguramente viste muchas noticias, viste en internet, en televisión, en la prensa escrita, que decían que el Cártel Jalisco entró y que el ejército no hizo nada. Bueno, justo testimonios de habitantes de la zona y de medios locales explican que esto sucedió debido a que los mismos habitantes pidieron que no intervenga para que este grupo contrario pudiera ingresar a Aguililla. Ahora bien, estas acusaciones, estas ligas de la autoridad, en específico las fuerzas federales con Cárteles Unidos, no son nuevas. De hecho, en la lista de reproducción Noticias de Michoacán podrás ver varios videos en donde ya te mencionaba que existían estos señalamientos y estas dudas y de si estaba apoyando el ejército, en este caso, al grupo que mantenía el control en aquel entonces en Aguililla. Por eso es que ante el arribo del nuevo grupo delictivo se da la salida del ejército, quienes abandonan el lugar justificando que quieren evitar confrontaciones con el grupo que acaba de tomar el control del municipio. Así es justo como la prensa local narra el sentir de la gente, quienes celebran el dejar de estar bajo el control de un grupo delictivo para quedar bajo el control de otro grupo delictivo sin que aparentemente alguna autoridad haga algo para finalmente liberar de cualquier grupo delictivo esa zona. Aunque pareciera que los habitantes están en favor o en contra de tal o cual grupo delictivo, no todos caen en la convención de estar de un lado o del otro. Existe también un grupo muy importante de la población que ha decidido abandonar sus viviendas, que ha decidido irse a zonas menos inseguras o a zonas que consideran más seguras de Aguililla mismo. Han huido de las comunidades
Uno de los ejemplos o uno de los registros se tiene en el albergue El Buen Samaritano, que se encuentra ubicado en Apatzingán, Michoacán, que es encabezado por Gregorio López Jerónimo, el padre Goyo, quien asegura que de enero a la fecha, de enero de este mismo año a la fecha, han registrado el arribo de 1,500 personas originarias de Aguililla, originarias de diversos poblados como Charapo, La Bocanada, Limoncito, Los Mojos, El Aguaje. Estamos hablando de personas que han pues movilizados, se han retirado de sus lugares de origen, movidos justo por la inseguridad. El gobierno federal no se ha pronunciado sobre estos acontecimientos en Aguililla recientes, de hace 2 días, de los últimos 2 días. Y el gobierno de Michoacán incluso ha negado tal situación. Vía Twitter, de hecho, también ofrecieron una conferencia, una postura, en donde escriben lo siguiente, y estás viendo justo el tweet, dice: con relación a material videográfico que circula en redes sociales y medios de comunicación donde se observa a personas pertenecientes a un grupo delincuencial, las labores realizadas por la institución determinaron que los videos no corresponden a hechos registrados en el estado de Michoacán. Bueno, abundan en otro tuit. Derivado de las actuaciones, existen datos de prueba que permiten establecer que dichas actividades ocurrieron en la localidad Rancho El Rosario, perteneciente al municipio de Tecualtiche, en Jalisco. El municipio de Aguililla, en Michoacán, se han reforzado las acciones operativas por parte del personal de la Policía Municipal, así como de las corporaciones de seguridad federales, tras los acontecimientos suscitados la semana pasada. Pero resulta que estos videos a los que hizo alusión ayer en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que asegura que corresponden a Jalisco, en realidad se tratan de otros videos que hemos hablado, te traje también a este canal, hablamos de ese acontecimiento justo el pasado domingo y lunes. No corresponden. Pero bueno, el gobierno estatal niega que todo esto esté ocurriendo y no ha sido la única vez que ha sucedido de esta manera. Mientras hay indiferencia, mientras hay negación, mientras hay incluso falta de información por parte de las autoridades, las cosas siguen pasando en Aguililla. Siguen compartiendo videos de cómo despiden o cómo despidieron al ejército. Y te voy a mostrar un video nuevo. Te recuerdo, antes de que veamos ese video, que he hecho alusión a otros videos que te he presentado en este canal, como el caso de la familia desaparecida, como el de la familia del ambientalista asesinado que pidió ayuda al gobierno federal, y todo lo relacionado con Aguililla, tanto desde la detención del exalcalde como por los últimos acontecimientos en estos últimos dos días. Te voy a dejar los links de estos videos en la descripción de esta transmisión en vivo, así como también voy a poner aquí una tarjeta para que, si te interesa, pues puedas ir a estos videos. Ahora sí, veamos este nuevo video también que ha sido compartido de la salida del ejército de Aguililla y la reacción de los habitantes. Increíble. Dije, grabo. Pues de su puta madre, bandidos desgraciados. Grábalos a los güeyes. Vámonos. El pueblo tiene más huevos que ustedes, güey. Adiós. Ay, mula. Estaban atorados los güeyes. Vámonos, perros. Y viene toda la gente atrás. ¡Mire! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mamá, madre! ¡Huyeron como perros! Déjame salgo para...